Buongiorno a tutti. Non so se ho il privilegio o la disgrazia di essere l'ultimo in questi momenti. Bene, il mio intervento è titolato Denominaciones de origen y territorio en España, el caso del vino. Io ho chiesto a Gioacchino, a chi ringrazio veramente l'opportunità di rendere la visita che lui e Giuseppe hanno fatto a Valladolid nel mese di marzo, l'opportunità di essere qui. Vi ringrazio ovviamente perché è veramente un piacere condividere questi 2 giorni con tutti i vostri, con tanti colleghi che hanno intervenuto in maniera tanto interessante. Io ho chiesto a Gioacchino come devo fare l'intervento, in italiano o in spagnolo. Lui mi ha detto in spagnolo. Allora siccome io sono molto obbediente, allora lo farò in spagnolo, che come sono qui tutti lucidi, tutte le diapositive. Fra l'altra parte non credo ci siano molti problemi, ho visto che la capacità di capire in parecchie lingue in questa associazione è intensa. Bene, allora lo farò in spagnolo. De lo que se trata fundamentalmente en esta exposición es de realizar una aproximación fundamentalmente descriptiva, porque yo no llevo mucho tiempo investigando en este terreno, en el terreno del vino, acerca de la situación de la industria del vino en España y, sobre todo, con particular referencia a las denominaciones de origen y su posible, papel como instrumentos al servicio del desarrollo territorial. Y entonces, con ese objetivo, con esa aspiración, pues el trabajo, la exposición se articula en esos epígrafes que aparecen ahí. En primer lugar, pues una serie de aspectos generales, donde hablaremos un poco pues de las denominaciones de origen, su importancia y presencia en la geografía española, y una breve referencia al peso de la industria española dentro de la industria agroalimentaria nacional, el peso de la industria vinícola. En segundo lugar, haremos referencia a una serie de rasgos básicos de la industria española del vino y, para finalizar, nos centraremos en sentido estricto en cuestiones relacionadas con las denominaciones de origen. Vamos a tratar de identificar cuáles son las más importantes dentro de las 90 denominaciones de origen que hay en España de vinos, sin contar las indicaciones geográficas protegidas, que nos llevarían pues a más de un centenar, y vamos a hacer referencia también a algunos de sus impactos desde el punto de vista de desarrollo territorial, centrándome fundamentalmente en la realidad que conozco mejor, que es la de mi región, la de Castilla y León. Y como resulta que desde el punto de vista del desarrollo integral, uno de los ámbitos donde se ve con mayor claridad esa aportación de la industria del vino al desarrollo integrado de un territorio es el enoturismo, por la implicación de muy diversos agentes, de muy diversas actividades económicas en ello, pues haremos también alusión pues al fenómeno del enoturismo dentro de las denominaciones de origen en España. Bien, ahí aparecen las principales fuentes de las que he sacado la información: encuesta industrial de empresas, el Observatorio Español del Mercado del Vino, el Ministerio de Agricultura, con respecto a todo lo que tiene que ver con el enoturismo, la información que proviene de la Red Española de las Rutas del Vino. Bien. En relación con la importancia que tiene la industria agroalimentaria en general y después las denominaciones de origen en particular, debemos de destacar varias cosas desde el punto de vista del desarrollo territorial. La industria agroalimentaria es, la salida natural para los productos del campo. Luego, entonces, eso significa que para los agricultores el poder vender, sus productos, sus producciones a los industriales, pues les supone, en lugar de tener lo que vender siempre en fresco, una oportunidad, de realización de la mercancía. Aparte de ello, la industria agroalimentaria es la fase inmediata de la diversificación productiva en las áreas rurales. De hecho, no es, infrecuente encontrar que una importante parte de las áreas rurales de muchos de los países de nuestro entorno precisamente
pues gira en torno a la especialización en la industria agroalimentaria. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es una actividad cuyo patrón de localización es próximo a la materia prima, no puede ser de otro modo. ¿Dónde vamos a encontrar las bodegas fundamentalmente? Pues al lado de las explotaciones, al lado de los viñedos, es lo lógico, es lo fundamental. Aunque simplemente aplicáramos la lógica de la teoría del coste de transporte de Weber, nos encontraríamos precisamente con esa necesidad de estar próximos a la materia prima. Y luego, además de ello, pues la industria alimentaria tiene muchos eslabonamientos, tanto hacia adelante como hacia atrás. Si tomamos en consideración pues, las ideas de Hirschman, ¿no? Esos eslabonamientos, esos efectos de arrastre con respecto a un cúmulo importante de sectores. En relación con las denominaciones de origen, dentro de lo que son la producción agroalimentaria, la presencia de denominaciones de origen en un determinado lugar supone una oportunidad de revalorización de los productos del campo. No cuesta lo mismo una uva que está situada en una denominación de origen que tiene un cierto prestigio que, digamos, la misma uva situada, paradójicamente, en un sitio fuera de ese territorio, fuera de esa denominación, lo cual le supone, evidentemente, a un agricultor la oportunidad de obtener un mayor cúmulo de ingresos. Aparte de esa, digamos, rentabilidad que puede obtener el agricultor, también es ventajoso para el industrial, por el hecho de poder contar con amparo oficial pues una producción que tiene una certificación de calidad y por la cual está justificado que obtenga un precio mayor. Desde el punto de vista de la distribución, pues no es baladí que las superficies pues, tengan en cuenta la idoneidad de tener en sus lineales, en sus escaparates, pues productos incluso de alta gama, de alta calidad. Eso, digamos, es en cualquier caso positivo. Desde el punto de vista del consumidor, el enriquecimiento de su dieta. Se supone que los alimentos con denominaciones de origen, mi amigo Juan Carlos ha hablado del aceite, yo hablo un poco del vino, no sé, a veces digo, esto de hablar del aceite y el vino en Italia, que es un país también netamente productor, no sé si será demasiado peligroso, pero realmente es interesante, es interesante. El hecho de tener pues, alimentos que enriquecen la dieta, que se entiende que tienen calidad, que son más saludables, que son, digamos, positivos desde el punto de vista de la salud, pues evidentemente es altamente interesante, positivo. De hecho, lo que tenemos es un nuevo perfil de consumidor más sensible cada vez a cuestiones que tienen que ver con la salubridad, con el medio ambiente, todas estas cosas que evidentemente pues, constituyen la realidad a la que nos tenemos que enfrentar en estos digamos, momentos de creciente globalización, cambio climático, etcétera, etcétera. Luego, por otra parte, y es muy importante desde el punto de vista del desarrollo territorial, tal como he dicho anteriormente, la industria agroalimentaria, la industria vinícola en particular, pues presenta un patrón difuso de localización industrial, de tal forma que se localiza preferentemente en los territorios, asociando, en el caso de las denominaciones de origen, ese territorio a una imagen de calidad, lo cual, desde el punto de vista del territorio, constituye algo sumamente positivo. Cuando nosotros hablamos de Guijuelo, enseguida tenemos la imagen del jamón. Non so se è arrivato qui il prosciutto iberico, lo conoscete bene. Noi nella nostra regione c'è questo posto Guijuelo, un paese di 5.000 abitanti che ha una produzione ottima di prosciutto iberico, quello una meraviglia. Questo sì è pericoloso parlare a quest'ora. Sí, lasciamo perdere. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta la distribución sectorial y regional de las denominaciones de origen en España en general, nos podemos percatar de que su proyección territorial es enorme. Todas las regiones tienen algún tipo de estos alimentos. Y además, bueno, pues en general una distribución pues bastante amplia. Bueno, si tuviéramos que destacar algún territorio, pues obviamente lo haríamos, no sé, claro que no hay... Así. Pues aquí aparece Andalucía. Están ordenadas por orden alfabético las regiones. Andalucía, Aragón, si miráis en esta línea del total, en esta línea horizontal, Andalucía, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Castilla y León son, digamos, las regiones en las que proliferan en mayor medida este tipo de productos, este tipo de alimentos. En general, desde el punto de vista sectorial,
Cabe destacar la presencia de los cárnicos y la presencia de los vinos y vinagres dentro del espectro general de las denominaciones de origen, amén de las frutas y las hortalizas. Este es el caso de Castilla y León, por ejemplo, para muestra un botón que diríamos. El cárnico es, digamos, absolutamente dominante, ¿de acuerdo? Y luego tenemos ahí a renglón seguido pues, los vinos y vinagres hasta totalizar 12 denominaciones de origen y una indicación geográfica protegida genérica bajo la etiqueta de vinos de Castilla y León. Bien, este es el mapa de las denominaciones de origen en España. Como veis, la proyección territorial, la proyección geográfica es extensa. Y cabe destacar desde aquí, desde el punto de vista de la superficie, desde el punto de vista de superficie, el caso de La Mancha. Esta mancha, esta zona anaranjada, donde, bueno, pues estamos hablando de una extensión de terreno enorme que abarca prácticamente provincias enteras. De hecho, la máxima producción desde el punto de vista de bueno, pues lo que es la oferta, ¿no? Con independencia de que se exporte o no, corresponde a la provincia de Ciudad Real. Estamos hablando de un alto porcentaje de la producción que tiene lugar en esa provincia, más del 20% de la producción nacional, solo en una provincia. El resto de las regiones, pues como vemos, salvo en el norte, en la zona del Cantábrico, Asturias, Cantabria, ahí no es, digamos, no es tan frecuente la producción de vino. En el resto de las regiones encontramos, digamos, pues vinos de calidad, digamos, con facilidad. Aquí tendríamos, bien, una vez hecho esta referencia genérica a las denominaciones de origen, situándonos en contexto, un breve paréntesis para, de alguna forma, mostrar cuál es el peso específico de la industria vinícola dentro de la industria agroalimentaria nacional. Bien, nosotros, si ponemos atención a la línea amarilla, vemos que estamos hablando, cuando hablamos del número de empresas, estamos hablando de más de 4.000 empresas, más de 24.000 puestos de trabajo y en torno a casi 6.000 millones de euros de facturación, de ventas netas, lo cual, digamos, pues no es, no es poco, en un contexto en el cual todo esto supone, dentro del contexto general de la industria alimentaria, pues el 14% del número de empresas, aproximadamente el 7% de todo el empleo generado en la industria agroalimentaria y el 6% de las ventas. De hecho, los vinos aparecen ahí como un sector interesante, aunque es verdad que las 4 ramas más importantes desde esta perspectiva, cuando tomamos ese panel de variables, son las carnes, que ganan por goleada, diríamos, el pan, sobre todo en el caso del número de empresas, porque son muy pequeñas, los aceites y grasas y las conservas vegetales. En cualquier caso, la rama vinícola presenta un elevado valor añadido y unos costes laborales unitarios bastante moderados en relación con el resto de las ramas agroalimentarias. Y bueno, lo que sí encontramos también en esa diapositiva es que en comparación con lo que sería la media en cuanto a dimensión empresarial, la media del tamaño medio de la empresa del sector del vino es inferior a la media de la industria alimentaria, que es, como ahí aparece al final del todo, en la esquina inferior derecha, 12,9 trabajadores, el conjunto de la industria española, 10 trabajadores, mientras que en el caso de la industria vinícola solo 6 trabajadores. Es el caso, digamos, de minifundismo empresarial más, digamos, acusado dentro de las ramas que encontramos ahí en esa clasificación. Bien, ¿cuáles son los rasgos básicos que caracterizan la industria española del vino? Bueno, la gran extensión de viñedo. España es el principal, digamos, país en superficie viñedo del mundo, con aproximadamente 1 millón de hectáreas. El elevado volumen de producción, evidentemente, si tenemos una extensión de viñedo importante, pues obviamente la producción, viniendo el año normal, pues tiene que ser grande. Y de hecho, pues España viene, sí, con oscilaciones, pues más o menos copando el 13% del total mundial de la producción, por detrás de Italia en producción.
Y es verdad que, bueno, pues se trata de una producción que está sujeta a excesivas, a veces intensas, oscilaciones entre años, debido evidentemente pues a las fluctuaciones climáticas. La concentración geográfica es muy marcada. Ahora veremos alguna ilustración acerca de estos comentarios que voy haciendo. Ya hemos comentado la elevada atomización fabril de las pequeñas empresas que proliferan, que son las más numerosas. Un contexto de débil consumo interno. De hecho, la pugna entre el vino y la cerveza en los últimos años la viene ganando la cerveza, la birra, Y nosotros, a pesar de ser un productor tradicional, un país productor, digamos, interesante, la verdad es que venimos experimentando con carácter estructural, al igual que, bueno, pues en Francia, en Italia se detecta, en general, pues un descenso del consumo per cápita del vino importante y que es necesario evidentemente tratar de revertir. De hecho, si somos en producción aglutinamos el 13% del total mundial, pero cuando nos referimos al consumo estamos hablando del 4%. El consumo de vino en España representa el 4% del total mundial, la mitad que Estados Unidos. Sí, bueno, yo salgo rápido, no te preocupes. Nuestro creciente dinamismo exportador, somos, eso sí, el primer país exportador en volumen, pero no en precio. Esa es una de nuestras asignaturas pendientes, porque el vino español se vende pues bastante barato. Eso sí, esto es posible revertirlo, pero a largo plazo, evidentemente, a través de, digamos, pues mayores dosis de innovación y de calidad que están protagonizando pues un ramillete de pequeñas, sobre todo medianas empresas. Las grandes no hablo porque evidentemente esas tienen suficiente capacidad, pero medianas empresas que son las que están mayormente ligadas a las denominaciones de origen y que están realmente, digamos, protagonizando en este último decenio pues un importante ascenso en los mercados exteriores. Antes era muy difícil encontrar vinos españoles, incluso en enotecas especializadas. Yo me recuerdo cuando vivía aquí en Italia hace 25 años, era en Florencia, en Roma, dificilísimo encontrar un vino, salvo que no fuera un Jerez o algún Sangre de Toro en Cataluña, muy difícil encontrarlo. Ahora, sin embargo, es mucho más frecuente, afortunadamente. Y eso es gracias al creciente peso de los vinos con denominación de origen y calidad. Para ilustrar, bueno, pues aquí, cuando con detenimiento podáis observar estos datos, pues evidentemente veréis eso. España aglutina el 13% de la superficie total de viñedo. Ahí aparece Francia en renglón seguido. El último dato dice que es China. Ha suplantado a Francia. En cuanto a producción, digamos la corona circular intermedia, España ahí aparece con el 13% de la producción, en línea con lo que hemos dicho, por detrás de Italia y de Francia. Y con respecto al consumo, pues Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, pues nos llevan una importante delantera. Bien, la concentración geográfica que hemos citado anteriormente, el 53% de la producción, fijaos, por término medio entre 2000 y 2015, se está concentrando en Castilla-La Mancha. En Castilla y León, que es mi región, que aparece ahí en rojo, tan solo el 4%. El dinamismo exportador nos lo muestra esta diapositiva, donde vemos que evidentemente se está produciendo un ascenso importante de la exportación de vinos españoles en el mundo. Nuestros niveles de importaciones son muy bajos y que esa exportación supera desde 2004 el nivel de consumo interno. España ha sido un país tradicionalmente productor y consumidor, pero en los últimos tiempos la orientación hacia el mercado exterior es mucho más alta que la orientación hacia el mercado interno. Aquí vemos las exportaciones en España frente a otros países, los más importantes, bueno, pues Francia, Italia, los países del Nuevo Mundo que se dicen en literatura, Argentina, Chile, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica. Vemos que España, en los últimos tiempos, ahí 2015, y en los últimos datos parece que también, lidera la exportación en volumen, pero no en valor, porque el precio, si lo veis ahí en el gráfico de la derecha, el precio por litro del vino español objeto de exportación viene oscilando entre el euro 20, euro 25 y no pasa de ahí. Nuestra imagen, digamos, de vino barato, aunque
con creciente calidad, ahí está, y desde luego esa imagen pues es bastante difícil de suplantar. Ahí aparecerían las denominaciones de origen. Las denominaciones de origen las tenemos ahí colocadas por superficie. Las 20 primeras, el top 20, ¿no?, de denominaciones de origen. Y ahí aparece, evidentemente, La Mancha, como hemos dicho anteriormente, después Rioja, Cataluña, bueno, Utiel-Requena, Cava. Estas 20 primeras suponen, como podéis apreciar ahí, sobre el total de la superficie, el 97% de la superficie digamos, acogida de denominaciones de origen, el 72% del número de viticultores y el 70% del número de bodegas, lo cual es una muestra lo suficientemente representativa. La variedad, cuando atendemos a esas variables, volumen de vino calificado, exportaciones, comercio interno, es amplísima. Y además la variedad de vinos que son objeto de venta también. La Rioja es la que lidera la clasificación en número de viticultores, vino calificado. En cuanto a valor, es el Cava, Freixenet, Cordornuño, están bien posicionadas. En nivel de internacionalización, como se puede apreciar ahí, Jerez, Yecla, Utiel-Requena, Valencia, Almansa, Cariñena. Sobre todo estas, Utiel-Requena, Valencia, junto con las de La Mancha, tienen una proyección digamos, internacional importante por venta de vinos a granel, que es lo que, digamos, hace que el precio tienda a bajar, digamos, complexivamente, como diréis en italiano, ¿no?, en conjunto. El menor grado de internacionalización lo tenemos nosotros en Castilla y León, con vinos extraordinarios, pero que de momento pues los vienen absorbiendo mayormente el mercado interno. Ribera del Duero, como veis ahí en la parte superior, en amarilla, y Rueda. Con Ruedas son vinos blancos fundamentalmente y con un precio medio que no suele superar los 3 euros. Aquí podréis encontrar la clasificación de las denominaciones de origen, pero por número de bodegas. Y ahí aparecen muchas de las de antes y alguna otra nueva, concretamente de Castilla y León, Bierzo y Toro, que son, digamos, otras dos zonas que están siendo, junto con Rueda y Ribera del Duero, capaces de aglutinar un suficiente número de bodegas en los últimos años como para que podamos utilizar tranquilamente el término de sistema productivo local. Eso es más difícil, por ejemplo, en otras denominaciones más pequeñas, Cigales, etcétera, etcétera, pero que, bueno, pues, quizá con el tiempo. Las podéis localizar ahí en el mapa, esas son las denominaciones de Castilla y León, ahí tenéis los datos precisos para estas 12 denominaciones nuestras, la progresión exportadora, los países que fundamentalmente constituyen nuestros clientes, Suiza, Alemania, Estados Unidos, los Países Bajos, China de forma creciente. ¿Ves? Impacto, muy telegráficamente, impacto sobre el territorio. Cuando hablamos de impacto territorial de la industria vinícola, evidentemente tenemos que hablar de empresas y de empleo. Y si observáis ahí la figura correspondiente a la Ribera del Duero, a pesar de los años de crisis, el número de bodegas no ha dejado de crecer. Es decir, que aunque estemos en un mercado maduro, resulta que, bueno, pues parece ser que es un negocio que funciona y que es atractivo para nuevas inversiones y la creación de nuevas bodegas. De hecho, pues en la Ribera del Duero ya son más de 300. Aquí tendríamos la creación de empleo en la zona. Y hay pueblos en los cuales, digamos, pueblos pequeños, pues son municipios pequeños. La cabecera más importante es Peñafiel, con 5.000 habitantes, donde se genera un importante volumen de trabajo, eso sí, con un alto componente estacional. Si observáis esos picos, se producen obviamente en la época de la vendimia. Aquí tenéis algunos datos sobre empleo en los diferentes municipios. Y con referencia ya finalmente al enoturismo, que sería la otra, digamos, parte a la que quiero subrayar la posible asociación o vínculo de la industria vinícola con el desarrollo territorial. Evidentemente, cuando hablamos de enoturismo, hablamos de la confluencia de muchos tipos de turismo, donde, bueno, junto al turismo, digamos, de la visita de las bodegas, pues aparece la gastronomía, el agroturismo, el turismo cultural, y eso, pues, evidentemente, si observáis abajo, pues, se debe fundamentalmente o se ha visto favorecido por un incremento de la renta de las personas y la existencia de tiempo libre. Aquí aparece el mapa de las rutas españolas del vino.
Los datos que se ofrecen aquí no significa que esto sea el único enoturismo que hay, pero sí es el enoturismo que figura con datos oficiales por parte de la red de rutas de vino de España, que es un club de producto que surge a principios del presente siglo y con vocación de potenciar el desarrollo endógeno. Ahí tenéis las denominaciones de origen más vinculadas al enoturismo. Podéis encontrar aquí, digamos, pues desde la perspectiva de la oferta, cuál es la cantidad de hoteles, de restaurantes, de instituciones que están vinculadas precisamente a ese club de producto, y algunos rasgos fundamentales del enoturista que nos visita, desde la edad, el sexo. Diría con mucho gusto estas cosas, pero como no tengo tiempo, pues lo que podéis hacer, digamos, ya digo, son datos bastante interesantes. Si tenéis, en cualquier caso, cualquier duda cuando leáis esto que tengáis, pues yo con mucho gusto puedo deciros la fuente, cualquier cosa, sin ningún problema. Aquí aparece la progresión de los números de visitantes en la ruta de los vinos españoles desde 2008 hasta 2018 y las rutas principales que son denominaciones de origen. Está Jerez, está el Penedès y está Ribera del Duero. Para finalizar, dos cosas, porque aquí en azul encontráis lo bueno, es decir, los aspectos positivos. Los aspectos positivos. En rojo encontráis, digamos, pues nuestros hándicaps, de alguna forma nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Fortaleza la calidad, evidentemente. La innovación, el esfuerzo que se está haciendo y sobre todo pues en este tema del enoturismo en el cual bueno pues vamos con un cierto retraso como en la exportación con respecto a Francia e Italia. Y en debilidades pues la atomización, la estacionalidad, la caída del consumo per cápita que es necesario revitalizar, estar más atentos a las estrategias de internacionalización para vendernos mejor, porque es verdad, en España tenemos un defecto desde el punto de vista de la producción. Esto es muy subjetivo, todo el mundo cree que su vino es el mejor, entonces nos centramos en elaborarlo muy bien y de hecho se está consiguiendo, pero en la venta es otra cosa. Y luego está, digamos, y para finalizar, pues el tema evidentemente del cambio climático, que supone todo un desafío. Muchas gracias y perdón por el tiempo. Gracias. Gracias mille.